Generar altos dividendos y vivir de ellos es algo con lo que la mayoría de inversionistas sueñan. Y si bien esto no tiene nada de malo, como gestor de patrimonio e inversiones que soy, quiero asegurarme que lo hagas bien. Pues hay 4 errores muy comunes que veo a la mayoría de personas cometer y que pueden costarles miles de dólares. Primero, asumir que los dividendos son gratis. Hay que recordar que los dividendos que reparten las empresas es dinero que sale de las utilidades, es decir, dinero que sale del negocio hacia los accionistas, dinero que la empresa no está usando para crecer. Piénsalo de esta forma. Imagina que tienes 2 puestos de hamburguesas y que ambos produjeron utilidades de $100,000 al año. Uno de ellos decide repartir esos $100,000 en dividendos entre sus accionistas y el otro los utiliza para abrir 3 nuevos locales. ¿Cuál de estos negocios crees que va a crecer más rápido? Claramente el segundo negocio, que decidió utilizar esos $100,000 para abrir otros 3 nuevos locales que probablemente le ayuden el próximo año a generar utilidades de $400,000. Algo que seguramente se verá reflejado en el precio de su acción si esta cotiza en bolsa. Igual funciona con las grandes empresas. Te aseguro que ni Tesla ni Amazon, por dar algunos ejemplos, hubieran podido crecer tan rápido como lo han hecho si en vez de reinvertir esas utilidades en nuevas plantas de producción o nuevos centros de distribución alrededor del mundo, hubieran decidido repartir esas utilidades en forma de dividendos. Para los que se preguntan, esta es también la razón por la cual Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, no reparte dividendos. Porque en palabras de Buffett, él siente que la empresa puede hacer mejor uso de estos recursos y que esto es algo que al final y en el largo plazo generará mayor beneficio a los accionistas. Y es también por eso que muchas de las empresas que reparten altos dividendos son compañías antiguas con pocas oportunidades de crecimiento. Piensa por ejemplo en un Coca-Cola que ya vende prácticamente en todo el mundo. ¿Dónde más van a vender? ¿En la luna? Para ellos sí tiene sentido repartir gran parte de las utilidades en dividendos. Esto es algo que se conoce como el payout ratio, que en el caso de Coca-Cola está en el 78%, lo que quiere decir que el 78% de las utilidades de Coca-Cola se va en repartición de dividendos. Y es justamente por eso que es bastante entendible que la acción de Coca-Cola no tenga crecimientos tan acelerados como los de otras compañías que reinvierten las utilidades y todavía tienen un gran potencial para crecer. Segundo, elegir una acción solo porque tiene una alta rentabilidad por dividendo. Incluso una empresa con un alto pago de dividendos puede terminar siendo una terrible inversión si el precio de la acción tiene un terrible desempeño. Recuerda que cuando inviertes en acciones, tus ganancias o pérdidas siempre van a estar determinadas por la suma de valorización más dividendos. De nada te sirve invertir en una empresa que tenga una alta rentabilidad en dividendos si esta te produce grandes pérdidas en su valorización. Un ejemplo que se me ocurre es Verizon, una empresa que tradicionalmente ha pagado altos dividendos. Una persona que hubiera comprado una acción de Verizon hace 5 años, cuando esta estaba alrededor de los $58 por acción, a hoy habría recibido un total de $10 en dividendos, lo cual no suena mal hasta que consideras que el precio de la acción ha caído desde los $58 a los 41. Es decir, que esa ganancia de $10 en dividendos se ha visto completamente opacada por una pérdida de $17 en valorización. Viéndolo en términos porcentuales, de nada ha servido esa rentabilidad del 17% en dividendos a lo largo de 5 años si durante esos 5 años el precio de la acción ha tenido una pérdida de aproximadamente el 30%. Cuando sumamos los dos, nos damos cuenta que en la inversión como tal hemos tenido una pérdida de aproximadamente el 13% durante estos 5 años. Y eso que aquí ni siquiera estoy teniendo en cuenta los impuestos sobre los dividendos, que para muchos países son del 30%. Tercero, no entender la política de dividendos de la empresa. Voy a explicar este punto con un ejemplo. Si en este momento fuéramos a Google y buscáramos la acción de Ecopetrol, veríamos que Google nos marca que la rentabilidad por dividendo de esta acción está alrededor de los 32.95%. La mayoría de personas cuando ven esto pensarían algo como ¡Wow! ¡Excelente! Es decir que si compro acciones de Ecopetrol hoy, dentro de un año recuperaré el 32% de mi inversión en dividendos. y no. Eso sería un terrible error, pues resulta que los dividendos de Ecopetrol son variables. Es decir, que año a año cambian dependiendo de cómo hayan sido los resultados financieros de la empresa y de lo que decida la junta directiva. Ese 32.95% de rentabilidad de dividendos que vemos en Google está calculado con el último pago que hizo la empresa, no con el siguiente pago que hará.
Te lo explico con datos reales. En el 2020 Ecopetrol repartió 180 pesos en dividendos por acción. Una persona que en el 2020 hubiera revisado la rentabilidad por dividendo de Ecopetrol se habría dado entonces cuenta que esta estaba alrededor del 15%. Si esta persona, después de haber revisado esto, hubiera decidido comprar acciones de Ecopetrol esperando recibir una rentabilidad del 15% de sus dividendos el próximo año, se habría llevado una terrible decepción. Pues en el 2021 Ecopetrol redujo el pago de dividendos de 180 pesos a tan solo 17 pesos por acción, lo que sitúa ahora la rentabilidad por dividendos de Ecopetrol para el 2021 en tan solo 0.72%. Es decir, esta persona que compró acciones de Ecopetrol solo porque esperaba recibir una rentabilidad en dividendos del 15%, terminó recibiendo unos dividendos 10 veces menores. Y eso sin mencionar que la acción también tuvo una pérdida en su precio de aproximadamente el 50%. Trayendo esto a presente, es verdad que Ecopetrol en el 2024 hizo un pago total de 312 pesos en dividendos por acción, lo que situó su rentabilidad por dividendo en un 32%. Pero también es cierto e importante entender que a hoy es imposible saber de cuánto será el pago de dividendos que hará la empresa el próximo año. ¿Mantendrá el dividendo? ¿Lo incrementará? ¿Lo cortarán a más de la mitad? Y si lo cortan a solo una décima parte, ni yo ni nadie en el mundo tiene la respuesta. Por eso es importante entender la política de dividendos de cada empresa. Muy diferentes cuando vemos empresas como por ejemplo Johnson & Johnson y Coca-Cola que llevan 63 años seguidos incrementando su pago de dividendos y que por política mantienen ese pago de dividendos estable durante el año. Cuarto, asumir que los dividendos siempre son seguros. Que una empresa pague buenos dividendos hoy en día no significa que lo vaya a seguir haciendo por el resto de la vida. Si a una empresa le va mal financieramente, eventualmente tendrá que reducir el pago de dividendos o peor aún, dejar de pagarlos completamente. Un ejemplo reciente de una empresa que ha tenido que reducir su pago de dividendos es Intel, que venía pagando un dividendo de $0.36 por acción y recientemente tuvo que reducirlo a 0.13, prácticamente a una tercera parte. ¿Por qué? Bueno, porque las ventas y las utilidades en los últimos años no van nada bien. Algo que expliqué en detalle en esta clase en vivo donde analizamos la acción a profundidad. Además, y como dije, las empresas no solamente pueden reducir el pago de dividendos, también pueden decidir simplemente dejar de pagarlos. Algunos ejemplos de empresas famosas que han tenido que cortar completamente su pago de dividendos son Boeing, Royal Caribbean, American Airlines, Goodyear y Disney. ¿Por qué? Porque son empresas a las cuales no les está yendo tan bien financieramente. ¿Significa todo esto que entonces no debemos invertir en acciones que paguen altos dividendos? No precisamente. Lo que significa es que nunca debemos elegir acciones basándonos exclusivamente en su pago de dividendos. Como siempre digo, la clave para ser un buen inversionista es invertir en acciones de excelentes empresas a excelentes precios. Y esto es algo que no podemos omitir solo por andar buscando buenos dividendos. Antes de fijarnos en los dividendos que paga una acción, debemos mirar detalladamente cómo están las finanzas, cómo están las ventas, las utilidades, los márgenes, las proyecciones de crecimiento y a cómo está la acción. Me refiero al precio. Y solo si todo esto está bien, podemos entonces pasar a revisar qué tan atractiva es la rentabilidad por dividendo. ¿Significa entonces esto que debemos ser expertos analistas si queremos construir un buen portafolio de dividendos? No, para nada. Para eso existen los ETFs de dividendos. ¿Y cuáles son los mejores ETFs de dividendos para invertir? Bueno, eso lo respondo en este video titulado Ingresos mensuales de por vida, mejores ETFs de dividendos. Un video donde te muestro los mejores ETFs de dividendos por categorías. Por ejemplo, los que tienen la mayor rentabilidad por dividendo, o los que pagan de forma mensual, o los que mejor balancean crecimiento y dividendos. Te espero ahí.